¿Ves? Nosotros nos fuimos a sacar el carro que estaba debajo del puente de San Juan, ahí al lado de la bomba, donde estaba la bomba, nosotros no teníamos idea de nada. El único que estaba dentro del carro era el que estaba manejando el carro, que era un amigo mío. Entonces yo le estaba diciendo, dale un poquito para atrás, dale un poquito para adelante, y en esas, ¡pum!, todo se borró. El 16 de febrero de 1991, cerca a la Plaza de Toros La Macarena, bajo el puente de la Avenida San Juan, 7 agentes del F2 y 10 civiles murieron y más de 60 personas resultaron heridas luego de explotar un carro bomba. Cuando llego yo al general, yo no sabía qué estaba pasando en ese momento, yo estaba ya muy maluco, yo no podía respirar casi. Pablo Escobar fue el artífice de dicho suceso, que dejó además unos 35 vehículos y 10 casetas totalmente destruidas. En ese momento yo no sabía, pero ya había perdido gran cantidad de la sangre. Yo nunca estuve inconsciente, siempre estuve consciente de todo. Yo sabía que si me dormía, me iba. Entonces yo siempre traté de mantenerme despierto. Yo me mantenía, otra vez volví a respirar lo que podía, pues porque como había un pulmón perforado. De pronto empiezo a sentir que me voy yendo, y ya no puedo más, me estoy yendo, no puedo más, ¡pum! Pues pasé de estar aquí a estar en otra dimensión, en otro plano, en otra cosa, lo que quieran. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy tenemos un crack, Mauricio Molina Restrepo, una persona que admiro mucho en todo el tema de fotografía, lo que ha hecho, lo que ha logrado. Y Mauricio tiene una historia muy interesante que los va a conectar a muchos. Si ustedes vivieron en la ciudad de Medellín, son colombianos y conocen el pasado de esta ciudad, los va a conectar mucho a la historia. Mauro. Buenos días, Dani, ¿cómo vas? Parcero, bienvenido a este programa. ¿Vos sabes cómo se llama? Muchas gracias, Dani. Volar sin instrumentos. Como arrancamos todos los emprendedores, los empresarios, el que ha tenido una idea de negocio, el que se ha soñado un cuento. Hoy tenemos a Mauricio y Mauro tiene una historia muy bacana que contar. Mauro, bienvenido una vez más a Volar sin Instrumentos y hoy vamos a contar historias muy interesantes de tu vida. Gracias, Dani, por contar conmigo. Bueno, contémosle a la gente, Mauro, quién es Mauricio Molina, que muchas personas dirán, ¿quién es ese man? A ver, yo soy una persona que soy de Medellín, toda la vida he vivido en Medellín, viví muchos años cerca al estadio, allá me crié, allá crecí, estudié en Bolivariana el colegio, luego la carrera, yo soy ingeniero mecánico de la Bolivariana, allí cursé pues los estudios de ingeniería mecánica. Venga, ¿usted por qué estudia ingeniería mecánica? A mí me gusta mucho el diseño. Me ha gustado mucho cómo se diseñan las máquinas, me gusta la solución, darle solución a cosas. Me ha gustado mucho toda la vida y siempre me identifiqué con la ingeniería mecánica. En ese momento estaba muy identificado con la ingeniería mecánica y estudié ingeniería mecánica y yo no me presenté nunca jamás a nada más, simplemente ingeniería mecánica. Y pasé a Bolivariana, que en su momento era, digamos, la universidad en Medellín, que tenía más prestigio, era la mejor universidad, era la que en ese momento estaba más bien posicionada y ahí logré entrar y afortunadamente pues mi papá y mi mamá me apoyaron y ahí estudié. ¿Y tus papás qué hacían, Mauro? Entonces mi mamá era ama de casa, mi papá era fotógrafo, de fotolía con una tradición de fotografía de mucha vida, porque tanto su papá y su tío, abuelo, habían sido fotógrafos pues desde 1920, 1925 aquí en esta ciudad. Entonces ellos tuvieron un negocio que entiendo, no sé a ciencia cierta, fue famoso en su momento, que daba al lado del edificio Coltejer, que se llamaba Fotomolina. Y eso se quemó en un incendio hace años, se quemó y eso pues no volvió a surgir ahí, pero lo tuvieron en otros sitios de la ciudad y en su momento fue famosa y ahí empezaron a generarse todo lo que viene con la fotografía. Ahí se aprendieron las técnicas, ahí se aprendió todo lo que se involucra en la fotografía. Y en ese año, pues como en esa época eso era un referente, o sea, la fotografía en 1900 y pico, o sea, era un hitazo, o sea, estar en esa industria
Claro, era un hit porque había muy poquitos fotógrafos, había poquita gente que se involucraba con la fotografía, requería de muchísimas cosas para hacer fotografía, entonces digamos que era un oficio que el que lo tenía Sí, le hacían fila. y hacían fila, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran muy poquitas las personas que habían logrado especializarse en Total. esa fotografía. Entonces se podían dar el lujo de decir, hoy no lo atiendo. Bueno, es que Se- pues o sea, las personas que hoy tienen, no sé, 40, 50, 60 años, estoy seguro que más de uno todavía tiene el álbum en la casa, con todas las fotos y se las muestra a los hijos y los hijos o a los nietos y dicen, ¿cómo así? Antes era así, antes Claro. era así. La fotografía siempre, desde que salió, anteriormente los referentes de una familia, los referentes de una ciudad estaban en cuadros, los pintores, ¿cierto? Cuando surgió la fotografía, los referentes, la gente necesita como algo a que aferrarse, de dónde vengo, para dónde voy, quién es mi familia. Entonces, cuando surgió la fotografía era muy importante porque pues, mi abuelo, mi papá y mi mamá y mis hermanos, pero fuera de eso los referentes de ciudad. Entonces los fotógrafos como Melitón Rodríguez, que hizo, o Benjamín del Calle, que hicieron fotografías de la ciudad en ese entonces, y hoy conservamos esos recuerdos lindos de una ciudad que estaba creciendo gracias a esos referentes históricos de unos fotógrafos que se tomaron la molestia de hacer todo lo que había que hacer para tomar una foto, que anteriormente tenían que coger con una solución de plata sobre un vidrio, luego la metían detrás de una cámara y hacer exposiciones largas, luego meterse a un laboratorio y revelar, y nos dejaron ese regalo. Nos dejaron un regalo bellísimo a la ciudad, que es tener referentes de cómo era nuestra ciudad en el 1920, 1910, gracias a esos fotógrafos pioneros de la fotografía en esta ciudad. Mauro, tu papá tiene ese negocio de fotografía y él va con su negocio y vos, ¿por qué no te le metiste de una al tema de fotografía? O sea, ¿por qué vos dijiste ingeniería mecánica? Porque es que a mí la fotografía nunca me hizo clic. Cuando yo salí del colegio, yo no quería sino diseño de máquinas. Me gustaba el diseño de máquinas. Pero estos manes seguían con su negocio de fotografía y eso muy famoso y muy Mi popular. papá desde 1956 tuvo su negocio, él empezó independiente, ¿cierto? Él montó su negocio, le iba bien, a él le hacían fila porque en su momento también era un referente que él estaba ubicado en el barrio La América y en su momento habían muy poquitos fotógrafos pues que hicieran todo lo que él hacía. Entonces él, digamos que él aprendió la técnica y la hizo muy bien. Él era estudioso y estudiaba cómo hacer un mejor retrato y entonces él tenía las mejores cámaras, él tenía el mejor papel, él trabajaba con el mejor papel, con la mejor película, él tenía el mejor equipo para su trabajo, ¿cierto? Él se daba el lujo de tener su mejor equipo. Lo mejor que había era lo de él, lo que él conseguía. Y lo hacía bien, trabajaba muchísimo, pero bueno. En su momento, pues él fue creciendo, se fue volviendo importante en la ciudad, en ese nicho de hojas de vida, de recuerdos de familia, de retratos de familia. Fue muy fuerte en primeras comuniones. Yo me acuerdo que en las épocas de primeras comuniones, que eran como 4 o 5 épocas al año, la gente le hacía fila, como si fueran a comprar pan, yo no sé. Entonces, una gente que hacía fila 2 horas para que le tomaran una foto. Y eso no lo entiende casi nadie hoy en día. Hoy no se entiende, pero en su momento así era, ¿cierto? 2 horas haciendo uno una fila y a muchos de los que están viendo esto, pues se acuerdan de las filas, uno esperando para sacar una foto para un pase, para una libreta militar, para un anuario. Pues, Estamos hablando de épocas del 60, 70, sobre todo en los 70, que es la parte referente que de pronto yo puedo medio conocer un poquito. Sí. De esa época 70 y 80, las primeras comuniones era una cosa loca. Mi papá nunca hizo un trabajo por fuera, pues nunca iba al matrimonio, sino que todo era en estudio, pero siempre trataba de mantener un mejor equipo, la mejor gente para eso. Utilizaba los mejores papeles, la mejor película, y él siempre estaba pendiente de si hoy reveló con tanto, mañana voy a revelar con tanto tiempo. Él estaba segundo a segundo pendiente de cada revelado que salía para poderlo mantener en un estándar, ¿cierto? Muy empíricamente, pero lo hacía a ojo, ¿cierto? Sí. Está muy oscura, entonces démosle más o menos revelado, démosle más segundos, menos segundos. Bueno,
Él ya manejaba su técnica y así lo hizo y le fue bien y todo eso, pero yo en ese momento jamás en la vida me pasó por la cabeza que iba a hacer fotografía, jamás. Ya yo terminé la universidad, me gustó mucho mi carrera, empecé a trabajar en una empresa que se llama Fatelares, muy tradicional en esta ciudad. ¿Por qué entras a Fatelares, Mauro? En ese momento, cuando yo salía de la universidad, habían Ofertas. varias ofertas de empleo y una de ellas era Fatelares. Yo fui, presenté la entrevista. El director de producción en ese momento era un ingeniero mecánico de Bolivariana. Por alguna razón, pues vio que de pronto yo podía tener alguna posibilidad y ahí me enganchó, ¿cierto? Entonces yo me quedé con ello, una empresa deliciosa, hermosa, una empresa de muchísima tradición, con unos contrastes hermosos también. Pero en 1991 llega un evento, estaba pues en la guerra del narcotráfico de Pablo Escobar contra el Estado, y en uno de esos eventos, en el de la Macarena del 16 de febrero de 1991, ahí quedé yo. A ver, Mauro. ¿Cómo así que ahí quedé yo? ¿Qué año era? Y volví y repetí cuál era la situación. O sea, un evento en la Plaza de Toros de la ciudad de Medellín. Bueno, Pablo Escobar ya estaba en guerra con la ciudad y con el país, ¿cierto? Ya, él estaba con la guerra declarada, él pagaba en ese momento, creo que era 500.000 o 1.000.000 de pesos por cabeza de policía que cayera. Que podían ser $800 en el 90 y pico. Yo no sé cuánto era. Sí, para pero que la gente que medio entienda que está era fuera. una guerra declarada con plata de por medio. Entonces los sicarios en su momento estaban persiguiendo lo que fuera y les importaba cinco si había gente alrededor o no. Simplemente era matar policías. Ya veníamos de una época, como 2 o 3 años, donde ponían bombas indiscriminadas en curvas de carreteras, y entonces caían estudiantes. Bueno, una época que hubo mucho muerto por el carro bombas. Y el 16 de febrero de 1991, Pablo Escobar mandó poner una bomba debajo del puente de San Juan, al lado de la Macarena. Ese día te levantás vos, Mauro, con unos amigos y decís, vámonos pa Toros. ¿Por qué Toros era tan famoso en esa época? A ver, ese día no. Días antes uno prepara la faena. A ver, normalmente la corrida para algunos no era tan atractiva. Era atractivo, era la fiesta que se genera alrededor, ¿cierto? El pre, el post y el pre y el post, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque es que la Feria de Toros, por eso se llama Feria de Toros, pues era en su momento un evento. Esta ciudad nunca ha tenido mayores eventos, pero la Feria de Toros sí era como que un evento que podíamos decir, bueno, es el gran evento, porque aquí no habían grandes conciertos, no había grandes multitudes de fútbol, aquí pues Medellín y Nacional y no más, pues. Entonces, un evento de la Feria de Toros, que era una vez al año, se volvió importante en esta ciudad, en su momento no era mal visto, y había una fiesta alrededor de eso. Entonces, después de las corridas siempre se acostumbraba el remate de corrida, y ese era el evento más importante de la corrida, era el remate, porque los remates se hacían en clubes o en ciertos sitios, discotecas o bares de la ciudad, y allí concurrían ya más personas y allá se encontraban y había una fiesta, realmente una fiesta. Entonces, el evento de toros era importante, sí y no, para muchas personas pero no era importante, pero después fiesta. Sí era. Pero ir al remate sin haber estado en la corrida no era pues... Sí, no, claro. Pues, había que estar primero en la Feria de Toros para poder decir, no, Paquirri no sé qué, ¿cierto? Pero pues sí, claro. realmente lo importante era la fiesta, pero haber asistido a la Feria de Toros. ¿Cuántos años tenía en ese momento, Mauro? En ese momento yo tendría 25 años. Sí. 25 años. Pelado. Entonces, estuvimos allá, entonces el luego el sábado madrugamos, pues nos levantamos temprano, teníamos una boleta que no era numerada ni nada, entonces había que llegar mucho más temprano de lo normal, así lo hicimos, recogí a mi novia, recogimos a las otras personas y nos fuimos. Allá nos encontramos un grupo de parejas, ¿cierto? De amigos, a disfrutar del evento. Luego a la salida de toros. ¿A qué hora sale uno? Uno sale más o menos a las 6 de la tarde, algo así, por el lado de las 6, un poquito antes, un poquito después. Entonces todavía no había oscurecido del todo. Estábamos como en ese momento de que empezaba como a caer la penumbra de la tarde. Entonces
nos dirigimos, pero todavía estaba claro, no estaba oscuro, estaba claro. Nos dirigimos pues debajo del... Entonces, cuando sale la corrida hay un evento también que es importante, encontrarse en todos los amigos ahí, conversar, y allí pues te encontrás con alguien del colegio, alguien de la universidad, entonces saludas un poco, se vuelve un saludadero, ¿cierto? Luego, ya, listo. Entonces nos vamos a encontrar en el Club del Rodeo, en el Club no sé qué, o en el bar tal, o en la discoteca tal, listo. Entonces ya salimos a los carros cada uno y se va para el sitio donde va a ver el encuentro. Porque el remate. Porque en ese entonces se empezaba desde esa hora, no había que esperar hasta las 10 de la noche para ir a la discoteca ni nada, sino que salía uno de la feria de una para el remate, ¿cierto? Y entonces en los clubes habían las bandas, habían bandas de músicos pues tocando todo tipo de música, en los bares también llevaban, en ese entonces no eran DJ, eran bandas en vivo, ¿cierto? O ponían buena música y entonces la gente se animaba y se iba derecho para su evento. Entonces nosotros nos fuimos a sacar el carro que estaba debajo del puente de San Juan, ahí al lado de la bomba, donde estaba la bomba, nosotros no teníamos idea de nada. El único que estaba dentro del carro era el que estaba manejando el carro, que era un amigo mío de la universidad, y yo me salí de debajo del puente un poquito hacia afuera para indicarle por dónde salir. Entonces yo le estaba diciendo, dale un poquito para atrás, dale un poquito para adelante, y en esas, ¡pum!, todo se borró. Estalla la bomba. Lo que pasa es que vos no sabes qué pasó. Entonces yo me sentí volando y volé y caí casi al otro lado de la autopista, no hacia el río, sino hacia el otro lado. Y yo decía, pero es que si yo estaba bien, ¿qué pasó? Como si fuera una pesadilla, como si fuera un mal sueño, como si fuera una pesadilla. Yo decía, despertá, despertá, y cerraba los ojos y yo no veía sino un número negro y un número negro, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No oía absolutamente nada, todo esto. O sea, uno queda... El tiempo se detiene, uno queda completamente aturdido durante un tiempo, yo no sé cuánto tiempo duró ese aturdimiento, y yo miraba para todos lados y no veía nada. Lo único que veía era gente en el puente de San Juan. Juanpa. Veía gente como en el puente de San Juan que miraba aterradas, y unos subían, otros bajaban, otros corrían como tratando de ayudar, no sabían qué hacer, y ya. Pero debajo del puente no se veía nada, era un número negro, 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 espeso, y yo... ¿Pero como de aceite o qué? No sé, un humo negro, ¿sí? Y olía a pólvora, pero yo no sabía qué había pasado, yo todavía no sabía qué había pasado. Al ratico fue que empecé como a darme cuenta que sí había pasado algo, que ya no era un sueño, que no estaba dormido, sino que sí estaba pasando algo. Traté de levantarme, caminé un poco hacia el centro de la autopista, ese andén que hay en el intermedio, y ahí vi un par de personas ahí al lado de un Toyota, y los vi muy tranquilos, y les pedí ayuda y me dijeron que no podían. Yo creo que esos fueron los que pusieron la bomba. Entonces me devolví hacia la calle, ya no fui capaz de más y me caí al suelo. En ese momento llega ya una persona, un joven, me cogió, se agachó, yo vuelto nada, yo me miraba y yo era negro, negro, me quedó la camisa, la correa y un pedacito de pantalón, el resto se quemó todo. Ensangrentado, vuelto nada, llegó, se agachó, me dijo, póngase en tal posición, me montó a caballito y me llevó hacia Conquistadores, a esa oreja que sale del puente. Cuando llegó allá, nadie paraba, entonces unas personas que habían por ahí hicieron una cadeneta, cerraron la vía, no dejaron pasar a nadie, pararon un taxi y me montaron ahí. Entonces ya este muchacho volvió a ver a quién más podía ayudar y ya. ¿Sí? Ahí salió este taxi pues con una ruta loca. Entonces fuimos a la clínica Conquistadores. Pero vos podías hablar. En ese momento no. A mí no me salía la voz. Medio podía oír un poquitico, pero muy poquito. Estaba muy aturdido. Uno no sabe que... Uno viene a aterrizar a los 2 o 3 años. Entonces ahí yo veí que él llegó a la clínica Conquistadores. Pero sí veías. Sí estaba viendo. No había sufrido nada en la vista, entonces sí estaba viendo, pero el dolor era tan intenso, yo no sabía qué había tenido internamente, pero el dolor era tan intenso que yo no alcanzaba ni a modular siquiera. No sé si no hablaba por el dolor o era porque no podía hablar. Entonces en Conquistadores yo supe que le dijeron no, que aquí no lo podían atender. Ahí sí estábamos ya empezando, ya estaba la penumbra, ahí sí estaba, el día había terminado, empezó la noche.
Entonces salió de ahí emberracado ese taxi por toda la avenida Bolivariana. Y yo no sé por qué terminamos en una cosa, en un centro de atención en Belén, un centro de urgencias de Belén. Me llevó allá. Cuando llegué allá, la cara de decepción de la gente lo dijo todo. Las enfermeras, yo, no, aquí no hay nada que hacer. Pero el man salió y me dejó, y me dejó ahí. El taxi hizo su labor y me dejó ahí y ya, chao. Entonces, ahí llamaron una ambulancia y ahí no me pudieran hacer nada. Me dijeron, no, no podemos hacer nada, viene allá una ambulancia en camino. No sé cuánto se demoró la ambulancia. Ahí ya llegó la ambulancia, me montaron en la ambulancia. Cuando eso, medicina en Colombia solamente existía el Seguro Social. Sí, pero te dieron vueltas por todas partes, o sea. Sí. Entonces, no existía sino el Seguro Social. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo el de la ambulancia? Recogimos un paciente tal, del carro bomba, no sé qué, lo vamos a llevar a la León, pidió autorización para llevarlo, le dije, llévelo a la León 13. Yo le dije, no me lleven allá, ahí empecé a hablar, no me lleven allá que allá me dejan morir, no me lleven allá que allá me dejan morir. Cuando bajábamos ¿Y vos por la por qué 30, sabías que allá? no sé por qué, no sé por qué. Pero la León 13 se supone que era una clínica excelente, ¿cierto? Yo no sé por qué no, por qué decía eso. Entonces la ambulancia salió y cogió la 30 para abajo. Pues la 30 en ese momento conectaba pasaba el río y ya se cogía hacia la León 13, que era muy lejos. De todos modos era una clínica que estaba muy lejos de donde estábamos. Era al otro lado de la ciudad. Cuando íbamos por toda la 30 y llegó a la carrera 70, nos chocamos. No, jueputa. Entonces nos chocamos, la ambulancia dio como un giro así, no en U, sino los vidrios de la ambulancia me cayeron a mí encima, la enfermera que estaba detrás de mí cayó encima, la que me estaba dando aire, oxígeno con una bombita, el que estaba el auxiliar del conductor de la ambulancia bajó, miró, no, es un motociclista, está como en estado estaba como embriagado. Mauro, entonces bajaron por la 30 en la ambulancia, se chocan, la persona que estaba borracha, ustedes continúan la ruta y hacia dónde se van. Bueno, entonces este hombre endereza la ambulancia y dice por Ustedes iban para el León 13, iban para la León íbamos 13. para la León 13, que está al otro lado de la ciudad. Y entonces dice por el radioteléfono en ese momento, dice, el paciente no alcanza a llegar a la León 13, pido autorización para algo más cercano. Y entonces le dijeron, listo, llévelo al Hospital General de Medellín, que estaba a un paso, ahí sí estábamos a un paso de la 70. Entonces ya llegamos al Hospital General, esa clínica estaba en caos, absolutamente. Porque allá llevaron casi toda la gente, ¿o qué? Allá llevaron mucha gente, lo que pasa es que en esa bomba murieron más o menos 30 personas, algo más, algo menos, pero los heridos fueron muchísimos. Y una ciudad que no está diseñada para un evento de esos, pues cualquier cosa lo colapsa, ¿cierto? Entonces eran no solamente los que llegaban con heridas traumáticas de gran valor, sino el herido de cortada, el herido de una... Sí, las cosas básicas que todo el mundo sale para un hospital. Sale para un hospital. Entonces, cuando llego yo al General, yo entro por una luz, que había una luz muy intensa y había un alboroto de médicos horrible. Eso era camillas para allá, para acá, y un ajetreo, se sentía pues como la tensión. La tensión ahí en el ambiente. Y entonces de pronto a mí me revisan y de pronto me pasan de la luz para un rincón. Yo no sabía qué estaba pasando en ese momento, yo estaba ya muy maluco, yo no podía respirar casi. En ese momento yo no sabía, pero ya había perdido gran cantidad de la sangre. Entonces me pararon para un rincón, había otra camilla al lado mío, pero yo no me acuerdo de más nada. Sí, pues yo nunca estuve inconsciente, siempre estuve consciente de todo. Yo sabía que si me dormía, me iba. Entonces yo siempre traté de mantenerme despierto. No me puedo dormir, no me puedo dormir. Entonces cuando me iba quedando dormido, porque el cansancio es tal y el dolor es tal que te fundís en un segundo. Eso te lleva rápido a dormir, como mecanismo de defensa, pues para mantenerse, para sobrevivir. Entonces yo me mantenía, otra vez volví a respirar lo que podía, pues porque como había un pulmón perforado, entonces yo respiraba de a poquitos, pero empezaba a respirar para volver a recoger un poquito de energía.
De pronto empiezo a sentir que me voy yendo, me voy yendo, me voy yendo. Yo ya no puedo más, me estoy yendo, no puedo más. ¡Pum! Entonces pasé de estar aquí a estar en otra dimensión, en otro plano, en otra cosa, lo que quieran. Entro en un sitio donde es una neblina muy intensa, una neblina muy linda, muy bonita, donde se siente una paz y una tranquilidad enorme, donde te podés quedar si querés. Entonces yo no sé si uno va hacia esa luz, hacia esa neblina blanca, o si esa neblina blanca viene hacia vos. Vos no sabes si vos sos el observador o vos sos el observado de todo. Pero algo está pasando ahí. ¿Y vos escuchabas o no? No, ahí se pierde, yo no escuchaba nada, a mí no se me apareció nadie, a mí no se me apareció ninguna entidad, yo no vi a nadie, nada. Estuve en un estado como de si fuera de contemplación. No sé si algo pasó más allá, pero en un momento yo dije, no, yo no puedo seguir porque yo tengo que tener unos hijos. Yo no sabía, pues yo en ese momento no había ni pensado en hijos siquiera. Tengo que tener unos hijos. Eso fue lo único que me acuerdo así con fuerza, es eso. Yo me tengo que devolver porque tengo que tener unos hijos. Pero yo no exigí, yo no pedí, simplemente como, bueno. Entonces, cuando dije eso, ¡pum! Regresé otra vez a la camilla. Yo no sé si inmediatamente o a un segundo o 10 segundos después, pero fue muy rápido, me reconoció una persona que me conocía a mí. Vicente Ramírez, que es un médico, y en su momento estaba haciendo el rural o ronda en ese hospital, y me reconoció y me cogió de los pies. Yo lo conozco, es Mauricio Molina, ¡pum! Y me pasaron de la oscuridad a la luz. Yo después supe que eso era el triaje. Los que tienen más posibilidades de vivir los dejan en la luz y los que no, los hacen a un lado hasta que tengan oportunidad de atenderlos y no se han muerto. Eso se llama triaje. Entonces, ahí o sea, ese sí, man te salvó la vida. Entonces, pero, no sé, pero fue el que pero ¿qué tenía que estar haciendo ahí en un rincón oscuro ese man? Médico que te conoce, te reconoce y te coge de los pies y dice, yo lo conozco, este es tal, y de una para la luz, ¿cierto? Entonces, ahí ya vi que cogió una enfermera o una médica que estaba de ronda, me cortaron el cinturón, cortaron el calzoncillo y un pedacito de camisa que me quedaba, y ya vi venir la cosa de la anestesia y ahí ya, no me acuerdo de nada más. Luego, ya después me cuentan, por ejemplo, que yo soy B negativo, y en ese momento en la ciudad estaba retenida toda la sangre por alguna cuestión que había en la ciudad, entonces no había disponibilidad de sangre, yo era B negativo, que es muy escasa. Entonces un médico que había en turno le dijo a mi papá, yo soy B negativo, yo me hice un examen hace poquito y mi papá autorizó para que nos conectaran vena con vena, pero eso me lo contaron después, yo no lo supe. Después mi hermano me contó que yo me había oído 1 o 2 veces allá en cirugía, pero yo esa parte sí nunca la vi, nunca supe si me fui y me quedé, no sé, nada. Y ahí como a las 12 de la noche ya no podían hacer nada más por mí y no había sino un cubículo de cuidados intensivos y era en la cardiovascular. Y ahí llegó una ambulancia y me llevaron hacia la cardiovascular. Y allá, pues yo desperté, yo no sé si al otro día, 2 días, 3, yo no sé cuándo desperté, pero cuando desperté vos no puedes mover nada, vos estás en un estado como de semi-inconsciencia, de conciencia, pero sin poder mover nada. Entonces yo sentía que entraba la gente, por ejemplo mi mamá entraba y me cogía la mano, que era lo único que estaba como libre de cosas, porque todas las manos estaban todas llenas de agujas, sí, catéter, sondas, todo. Entonces no había sino una mano como medio libre y entonces ahí mi mamá, mi papá entraban, mis hermanos, ¿cierto? Y hablaban bien. Yo los oía, pero ellos creían que yo estaba como si estuviera en coma, ¿cierto? Posiblemente un coma inducido. ¿Y tenían los ojos abiertos o ni idea? No, pero yo podía mover los ojos. Entonces yo lo que hacía era mover los ojos, creí que movía los ojos para que no me fueran a desconectar, porque yo les decía, estoy vivo, entonces no me van a desconectar que aquí estoy, ¿cierto? Entonces ellos entraban y no sabían que yo estaba escuchando, pero yo los estaba escuchando a todos. Yo los escuchaba y entonces me daban palabras muy buenas, pues me hablaban cosas muy bonitas, nadie lloró, nadie dijo nada, nadie me contó de lo que estaba pasando alrededor, y ya después empecé a saber de poco a poco. ¿Pero sabías qué había pasado o no?
Sí y no, porque es que el impacto es tan duro que vos quedas aturdido mucho tiempo. Entonces, en ese momento, lo único era no me desconecten, no me desconecten, ¿cierto? Entonces, a veces yo pensaba, ¿qué pasó con mi novia? ¿Qué pasó con los otros? Pero ya, yo tengo que sobrevivir, entonces listo. Me quedaba ahí. Una vez entró un médico y había una enfermera, yo no los podía ver, no los vi, pero yo como yo podía escuchar, posiblemente fue el turno de la tarde, porque dijo, tiene, tiene, tiene pulmón perforado y colapsado, tiene paro renal y tiene paro intestinal. Si el paciente no reacciona esta noche, no amanece. Yo, ¿cómo así, hombre? ¿Qué pasó? Yo, ay, güey, pucha, así ¿Y vos te estoy. sentías mal o no? No, yo en ese momento no, yo no sentía nada, yo no podía sino mover los ojos y la conciencia, yo no, pues mi pensamiento sí estaba libre. El cuerpo no podía mover nada, yo no sabía que si había perdido un pie, una mano, yo no sabía nada. Yo no podía sentir nada, no podía ni siquiera mirarme. Entonces uno sí pensaba, pues, pucha, ¿será que perdí el pie? ¿Yo qué perdí? No sé, bueno. Entonces en ese momento mi única función fue entrar a mi cuerpo y entonces decirle, como tenía paro intestinal, yo sé que había que mover el intestino, porque mis heridas fueron todas por esquirla, entonces rompieron intestino, rompieron diafragma, me quebraron costillas, rompieron pulmón, perdí el vaso, perdí el riñón izquierdo, todo eso quedó destrozado. Entonces, pues yo no sabía eso en ese entonces, entonces, ¿yo qué hice? Mentalmente yo creo que no dormí durante un tiempo largo porque la función mía era reactivar mi intestino, mi función renal, mi paro intestinal y que mi pulmón volviera como a coger forma si se podía. Si no, yo dije, bueno, con un pulmón vivo, con un riñón yo no sé si se puede vivir, pero a lo que sea, vamos. Bueno, yo no sabía en ese momento lo del riñón, ¿cierto? No sabía que había perdido un riñón, ni el vaso. Yo dije, no, hay que reactivar esto como sea, entonces, tiempo después, me imagino que fue una mañana, llega, no sé si era el mismo médico u otro médico, De esa noche a esa mañana. pero no sé si fue ese mismo día o a otro día porque vos perdés la noción del tiempo. Vos perdés la noción del tiempo. Llega un médico y dice, bueno, ya hay paso intestinal, ya hay paso renal, bueno, listo, hasta ahí. Digo, bueno, listo. Entonces mandó a hacer cosas, ¿cierto? Mandó a cambiar medicamentos, que no recuerdo, pero hubo una acción. Y después de eso, al poquito tiempo, no sé si mediodía, un día, ya me empezaron a desconectar. Me quitaron sonda, me quitaron no sé qué, a ver si había, Sí, reacción del cuerpo. reacción del cuerpo. Y ya empecé como a medio recuperar funciones, ¿sí? Pero cuando vos volvés de allá de ese espacio, ya no sos el mismo, el que viene es otro, no viene el mismo. El mismo que se fue no es el mismo que regresa. Señores, ¿qué opinan de esta historia? Mauricio Molina. Mauro, eso te cambió la vida. Eso cambia completamente. El aturdimiento de esto, el aturdimiento dura unos 6 meses, un año, que vos estás como perdido, pues vos no aterrizás, vos no existís en este planeta vos no sabes si estás o no estás, no sabes. Sí, es una descompensación Un gigante. descuadre grande, ¿cierto? A mí me ocurrió, yo no sé si a los otros que han tenido experiencias cercanas a la muerte les ha ocurrido eso, pero hay momentos que, aún hoy hay momentos que uno dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo en este planeta? Mauro, vos pensaste, o sea, yo creo que uno muchas veces dice, a mí nunca me va a pasar. ¿Sí o qué? Y en esa época uno ve, le pasó al otro y le pasó a este, y un accidente lo tiene cualquiera, un evento de estos lo tiene cualquiera. A cualquiera le puede pasar, Pero pero en ese momento no, uno joven, sí, claro. orgulloso, eso no me pasa a mí, eso le pasa a los otros. Sí, A los otros. claro. Y caímos todos en ese evento. En el carro nos íbamos a ir 3 parejas, los 3 hombres sobrevivimos, las 3 mujeres murieron. Vos te levantás y cuando te cuentan qué pasó, o a uno le van contando, ¿cómo es el tema? Entonces ya después a mí me sacaron, yo no sé si creo que a los 8 días me sacaron hacia la casa y después tuve que ingresar otra vez a la clínica, otra vez a cuidados intensivos. No me acuerdo, ahí sí, no sé si fue antes o después. La que era novia mía, yo no sabía que había quedado grave,
ni nada. Yo me imaginaba que todos estaban muy bien porque a mí nadie me había dicho nada y como que el único grave era yo. Yo pensaba que el único grave soy yo. Cuando llega una amiga, muy amiga mía y muy amiga de ella, y me cuenta que se había muerto. A los 8 días del suceso, No sé o si ni fue a los idea. 8 días, no sé si fue a los 8 días o a los 10 días, no sé. Pero yo ya acababa de llegar a la casa. Pues mejor dicho, me sacaron de la casa a ver si de pronto allá me podía recuperar más rápido. Y ahí me cuentan, pero porque se murió pues. ¿Sí? Ya después al tiempo me enteré que la otra niña que iba con nosotros se murió ese mismo día de la bomba y la otra todavía estaba viva, pero se murió 3 meses más adelante, se murió como 2 o 3 meses más allá. ¿Sí? Entonces, hay gente que murió de una y hay gente que se fue muriendo, no aguantó, porque la bomba fue muy cargada. O sea, la bomba, ¿cuánto pudo haber estado de ustedes, Mauro? Puede haber estado a 3, 4, 5 carros. Porque la bomba supuestamente estaba debajo del puente y debajo del puente, en ese, si ustedes miran a San Juan, debajo del puente de San Juan, en el sardinel de la mitad, hay los carros que quepan en fila, ahí estaba la bomba. Ahí estaba el carro cargado. Entonces ahí, digamos que yo tuve muchas heridas por esquirlas. Yo todavía tengo una esquirla grande en el hígado, tengo esquirlas por todas partes, pero chiquitas. Pero vos te salvaste también porque a vos te cubrió todo el carro, estás parado al frente del carro y la bomba fue atrás. A mí me volvió nada la bomba, me volvió nada. ¿Sí? Pero yo quedé de fuera, digamos que la base que sostiene el puente, La columna. la columna que sostiene el puente, yo había salido para indicarle al amigo mío que saliera por ahí. ¿Cierto? Los otros estaban debajo del puente, dentro de la columna, pues, entre la columna y el puente. Entonces a ellos les cogió el fuego. Ahí me cogieron esquirlas. Y las esquirlas salieron por ahí, que era por donde más fácil podían salir, y el fuego se quedó ahí adentro. Entonces uno de los amigos me cuenta que él veía tanques de gasolina cayéndole encima y él ponía la mano así para pararlos. Ya no podían hacer nada más. Mauro, ¿cómo arranca la vida después de ese momento? Porque te cuentan, estás en la casa con tu familia, seguro, porque tenías 20 y pico de años, y arranca ese proceso de recuperación. En momentos uno vuelve y dice, bueno, si yo estuve allá y dije que iba a volver, porque tenía que tener unos hijos, yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Yo no me puedo quedar ahí, porque a veces vos te sentías como con vida prestada, como si no fuera tuya, como si no pertenecieras a este planeta, pero a ver, si yo regresé es para algo, ¿cierto? Algo tengo que hacer, entonces, bueno, tengo que tener unos hijos, yo no sé con quién ni cómo, porque en ese entonces yo era soltero, mi novia se acaba de morir, pues ya no había nada que hacer. Entonces yo pues nunca dije ni con quién ni cómo. Entonces uno sigue su vida, pero cambia completamente. Ya no es lo mismo, ya mi ingeniería perdió valor. ¿Y vos volviste a la empresa? No. Bueno, sí, yo seguí ahí 2 años más o 3 años más, pero es que ya vos perdés interés, ya vos perdés motivación, ya vos perdés todo en ese momento. Bueno, yo por lo menos perdí como todo ese valor que le había dado a conocer a la ciencia, a aprender, a desarrollar, todo ese valor que le había dado, yo dije, no vale para nada, en un momentico te lo quitan y te lo arrebatan y ya no perdés todo, ¿cierto? Entonces, yo vine a aterrizar, no aterrizar, sino como más o menos. A entender la situación. A empezar a entender cosas, porque ya yo en diciembre de 2020, en diciembre de 1994, el 31 de diciembre de 1994, me voy para Estados Unidos un año a sacar un año sabático. Es más, no sabía si era un año o podía ser más. ¿Y por qué tomas esa decisión? ¿Tu papá te dice, Mauricio, salga del país? Nadie me dice nada, nadie. Yo siento en mi interior que tengo que hacer un cambio. En ese momento, lo más cercano para nosotros, era Estados Unidos. ¿Sí? Pues yo no me voy a ir ni para Ecuador, yo no pensé irme para Venezuela en ese momento, no, Estados Unidos. ¿Por qué? Pues allá, no sé, hacer algo, entonces yo tenía plata para vivir un año allá. Yo dije, voy a ir un año para Estados Unidos a ver qué pasa. Pero yo tengo que buscar algo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, no sé para qué me quedé, yo, pucha, no,
es uno aturdido, es uno por ahí perdido y uno pues tratando de estar aquí, pero no está. Sí. Entonces ya tomo la decisión, me voy para Estados Unidos, tengo una vida allá, trabajo, estudio, allá conozco el mundo de la fotografía por casualidades y me voy encarretando con la fotografía. Hoy entiendo que en su momento, más que la fotografía, era el arte. Y yo entiendo que, porque la ciencia, como yo era ingeniero mecánico, la ciencia es como un alambrado, como un cerco, ¿cierto? Entonces, cuando un científico descubre algo, amplias un poquito el cerco, pero seguís en el mismo cerco. Y yo como que no era capaz de salir de ese cerco. Entonces, cuando empiezo a estudiar fotografía, me doy cuenta que el mundo, el universo tiene cosas muchas más grandes para ofrecer. Entonces, ya digo, el arte, ahí es donde yo me involucro con el arte, y el arte te abre las fronteras de una manera, el arte no tiene límites. El arte, cuando vos te atreves a ir al arte, el arte te lleva a los sinfines, ¿cierto? La fotografía fue una manera de abordar ese mundo sin límites. Y eso te vuelve y te pega una conectada. Donde vos te puedes atrever a cuestionar la medicina, te atreves a cuestionar la vida que llevamos, el sistema educativo, te atreves a cuestionar ya porque ya el universo se te abre de una manera brutal. Y fue pucha, y entonces uno va a ver, bueno, y entonces empezás a ver cosas que antes no veías, abordarlas sin temor, porque ya estuviste allá, ya sabes que allá es otra cosa. Entonces, si te devolviste y estuviste allá, pues yo digo, es una fortuna. Sí, total. Sí y no, porque yo llegué incompleto, pues llegué pues, sin... Pero también es una fortuna haber estado allá, porque es que el estado de contemplación que uno adquiere cuando vuelve, ¿cierto? Entonces, para mí, la fotografía ha sido una cosa maravillosa, porque es que yo entrar a un paisaje de un bosque, ya no entro igual. Yo contemplo el paisaje, yo contemplo el mar, yo contemplo el atardecer, yo contemplo, ¿cierto? Cuando ya me involucro con el exterior. Y ya lo veo con otros ojos. Yo antes no lo veía con esos ojos. Un atardecer, listo, vamos a tomar un vinito. Ya se... Empieza uno a valorar la vida y los días. Y más que la vida de uno, es la vida en este planeta. Empieza uno a ver cosas que antes no veía. Por ejemplo, ejemplos muy sencillos. Las plumas de un pajarito. Vos vas y recoges las plumas de un pajarito y vos no sos capaz de barrerlas, flotan. Es más liviano que el polvo. Y vos volvés a armar ese pajarito, y ese pajarito ya no lo puedes volver a armar como estaba, porque las plumas son todas de distinto tamaño, todas tienen distinto color. Cuando ellas vienen armadas por naturaleza, el pájaro viene con unos degradés y unos colores hermosos. Si vos lo desbaratás, ya no sos capaz de armarlo. Ese pájaro ya no lo arma nadie. Pero cuando vos lo admirás cuando lo admirás y lo mirás desde el otro lado, lo mirás con un observador, con unos ojos de la belleza que tiene, vos ves que empieza un color y termina en otro, y no hay una zona donde, bueno, hasta aquí es el azul y de aquí para allá es el verde. No, el azul termina suavecito, suavecito, y empieza un azul suave, suave, que se va degradando, y uno dice, pucha, esta riqueza, ¿de dónde salió esta riqueza? Pues, eso no lo arma sino la naturaleza cuando los pajaritos tienen esa cría. Después vos no sos capaz de volver a armar un pajarito igual. Por más paciencia que tengas y las herramientas más tesas que dispongas, vos no sos capaz de armar el plumaje de un pajarito igual. Sí, eso es verdad. Sí. ¿Dónde va la alita más chiquita, la plumita más chiquita, la más delgadita, la de este color, la de este otro color? Los colores son bellísimos. No, entonces, vos empezás a admirar eso, ¿cierto? Ya no te quedas en, un pajarito, qué nota, no. Mira la belleza, la grandeza de esta creación. Mírale el pico a este pájaro, mírale la mirada, mírale, pucha, mira cómo vuela, mira. Entonces vos te agachás y yo voy por ahí caminando, y entonces hay un honguito y yo me paro, me bajo, me tiro al suelo y miro el hongo, la riqueza que hay detrás de ese hongo. Pucha, entonces vos empezás a ver la vida de otra manera. Y eso yo lo pude obtener gracias a la fotografía, ¿cierto? De alguna manera la fotografía me involucró con la admiración de lo que hay afuera. Mauro, ¿en qué año volvés a Colombia y decís, voy a montar este negocio? Entonces yo vuelvo a Colombia el 31 de diciembre de 1995. Pasé un año en Estados Unidos completo. Me ofrecieron la posibilidad de quedarme allá, de darme la ciudadanía, la visa, y yo no, allá no es.
Me gusta el país, lindo, me encanta el país, pero no para vivir. ¿Por qué? Porque allá es una vida más bien solitaria, ¿cierto? Vos conseguís 2 o 3 amigos con los que empezás a hacer empatía y de pronto, me ofrecieron un trabajo en otro estado, y de pronto estás solo otra vez. Entonces se vuelve una vida muy solitaria, muy abundante, pero muy solitaria. Entonces yo decido devolverme, hablé con mi papá me dijo, no, venga, pues, si está encarretado, venga, trabaje conmigo aquí a ver cómo le va. Entonces empecé a trabajar con mi papá en fotografía, empecé a aprender todo lo que, yo ya había estudiado allá algo, y empecé a estudiar aquí de fotografía todo lo que más podía, ¿cierto? A combinar ciencia con arte, a ver qué podía salir de ahí, a crecer el negocio, a llevarlo a un punto más alto de lo que había hecho mi papá, bueno, abrir como sucursales, a buscarle la movida por algún lado a ese negocio, porque si él había llegado donde estaba y tenía en su momento esa fama que tenía, pues hombre, posiblemente podíamos ir agrandando y creciendo el negocio. Entonces me dediqué a estudiar los mejores papeles, el mejor revelado, en ese momento era todo químico, todo era proceso químico y análogo. Entonces me dediqué a estudiar eso, a aprenderlo y a manejar las curvas, a manejar todo lo que se manejaba en esa fotografía análoga, que era mucha química, mucha curva de revelados, de tiempos, ¿cierto? Para tener los mejores revelados, para mantenerlos constantes, todo eso. Y por ahí en 2002 ya mi papá se consiguió otra pareja y entonces ya empezó a volverse la vuelta como maluca. Entonces ya yo tomo la decisión de irme y monté un estudio en la 10 y arranqué ya solo ahí. Y ahí empecé a crecer, a crecer. Ese es el emprendimiento. Arrancaste con ese negocio, Mauro. ¿Qué tanto avanzó esa tecnología que vos ahora me decías, Daniel? Nosotros tomábamos fotos y nos hacían fila y era analógico, análogo. Y empezamos a hacer ese cambio digital. A usted tocó todo el cambio que eso sacó mucha gente del mercado. O sea, sí o sí, eso fue como que quemó la industria, toda esa digital. Eso fue un cambio brutal, fue un cambio bestial. Bienvenido sea, ¿cierto? Los cambios, pero sí fue un cambio brutal. Uno pasar de, por ejemplo, en el día donde mi papá se hacían 10, 15 revelados de negativos diarios, tenía 2 laboratorios de ampliadoras. No, Mauro, y una cosa. Un laboratorio donde se imprimían las fotos de documento y un laboratorio donde se imprimían las ampliaciones. Entonces eran 2 laboratorios aparte, todos pues cada uno manejaba papeles distintos, cosas distintas. Entonces unos movían rollos, otros movían negativos de placa, todo. Entonces se movía una infraestructura, entonces había mucha gente involucrada en el proceso, pero todo era análogo, todo era manual. En el 2002, cuando yo abro, todavía yo me voy con cámaras profesionales de fuelle, que son las cámaras grandes, de una excelente calidad, con cámaras de medio formato que eran muy costosas, pero también daban la mejor calidad en su momento. Monto mi laboratorio, tenía 3 ampliadoras, tenía procesadora de negativos, tenía procesadora de color, de papel, para revelar papel en color, blanco y negro. En ese momento existía una marca de papeles muy famosa que se llamaba ACFA, que eran unos papeles bellísimos para ampliar, y Forte. Entonces uno tenía papeles distintos para una cosa, para otra cosa. Entonces, y en ese momento uno se va especializando en ciertas cosas. Entonces me especialicé en documento, me especialicé en fotografía de familias, en fotografía médica, ¿cierto? Entonces en un momento empezamos a buscar alternativas y a buscarle cosas para ir creciendo con eso. Entonces hicimos fotografía médica, hicimos fotografía de familia, fotografía empresarial, fotografía de producto. Todo se fue haciendo una cantidad de experiencias alrededor de la fotografía, pero siempre con cámara análoga y con laboratorio, pues, y el proceso análogo, que era revele papel, revele negativo, revele y revele. Entonces, hasta el 2003, más o menos, que llegó a Colombia una camarita de 3.2 megapíxeles Epson, y yo la compré y empecé a hacer ensayos, a ver qué pasaba, ¿no? Y era un éxito, ¿no? Era un éxito y uno podía hacer fotos muy bonitas, hasta 13x18, ¿cierto? Pero entonces vos tenés una cámara, pero no tenés acceso a imprimirlas, porque en ese momento la impresión de pronto no había en la ciudad, o era muy difícil conseguir una impresión de digital a digital.
¿cierto? De digital a sacar la impresa de una vez. No, Y la gente no es como ahora que tiene la impresora y... pues, eso no existía en ese momento, eso estaba lejos todavía. Entonces, luego Canon vino con una cámara de 6.3 megapíxeles, también la compré, empecé a hacer ensayos y empezó a mejorar la cosa. Entonces, ya en la ciudad había un laboratorio que sí tenía una máquina para, uno le enviaba el archivo digital, pero se lo tenía que enviar en disquete, porque el internet no era bueno. Entonces, había un mensajero que iba y le recogía a uno los disquetes, uno le grababa las fotos que necesitaba y Allá la imprimían. allá le imprimían, ¿cierto? Entonces, pum, y le mandaban a uno una copia impresa en papel fotográfico, pero había que mandarlo en CDs. Eso por CD se demoró más o menos hasta el 2008, 2010. Hasta el 2008 más o menos. Algo así, ¿cierto? Que uno enviaba todo en CD, en DVD, pues en eso habían lectores de DVD, entonces uno copiaba, habían DVDs que uno los podía copiar. Y los podía recopiar. Entonces hubo un tiempo, no me acuerdo, 1 año, 2 años, y uno manejaba eso. Luego ya se mejoró la tecnología del internet, entonces ya uno podía enviar los archivos por internet y allá le... Es que eso es difícil de entender hoy. Uno dice, ¿qué? ¿Eso era así? Sí. Sí, claro. Entonces a mí me tocó esa transición. Entonces mis primeros años en el estudio era puro análogo. Hasta que ya vino una cámara de Canon que se llamaba la 8D, que era una cámara de 8.3 megapíxeles. Entonces una vez hice un ensayo, tomé una cámara con una mamilla 6x7 y tomé una foto también a una persona, a la misma persona, en las mismas condiciones, todo igual, con la de 8.3 megapíxeles de Canon. Entonces, en mi estudio fui, lo revelé el negativo de la mamilla 647 y mandé a revelar este archivo de la Canon 8D digital, lo mandé a revelar en un laboratorio. Mandé el archivo digital para que me mandaran la foto. Entonces, yo imprimí en mi laboratorio con un papel ACFA una foto de 20x30 de esa persona y del laboratorio me mandaron en un papel químico, pues que no es lo más bonito ni lo más... Pero la foto, en detalle, no había diferencia, en detalle. Entonces yo sabía que si yo mejoraba las fotos con el Photoshop digitales, yo podía lograr algo muy cercano a lo que obtenía con mis papeles ACFA. Ese día tomé la decisión de cerrar el laboratorio. Tres ampliadoras que había se fueron, la procesadora de negativo se fue, la procesadora de color se fue, todo se regaló, ya, chao, se van todo se fue. Ya. Entonces me pasé para una mejor cámara, salió una mejor cámara digital y compré una impresora digital y compré ya. Sí, ahí cambia el modelo de negocio. Cambia el análogo, entonces. Todo estaba empezando, pero daba la calidad suficiente, ¿cierto? No era la... No, y la gente no se daba cuenta, pues. O sea, la gente no tenía el ojo que tenés vos para... Pero yo sí me daba cuenta, pero para la gente era satisfactorio. Para tu cliente es satisfactorio eso, entonces. Y era rápido, y era ágil, y no había que hacer ese mundo de cosas. Entonces ya vos empezás a entregar fotografía el mismo día, y ay, ve. Sí, es un avance. Cambia el modelo de negocio total. Modelo de negocio, entonces ya vos empezás a darle la vuelta a tu negocio, a lo digital, entonces ya se compraron computadores para todos los empleados, ya cada uno manejaba Photoshop, cada uno manejaba sus cosas. Sí, ya la gente empieza a relacionar y dice, sí, porque es que ¿qué pasaba antes? Uno mandaba a revelar unas fotos y eso era una emoción cuando no las entregaban y uno no sabía cómo había quedado la foto, cómo había quedado tomada y uno la tomaba mal y se la cobraban y uno decía, tomé 10 fotos malas y salieron 2 buenas. Además dependía si el laboratorista que te iba a hacer ese rollo, que te revelaba el rollo, estaba de buen humor o de mal humor. Y si te quería hacer la corrección de tu negativo para sacarte una foto buena o no. Entonces, no porque es que esa corrección la hacía el que está en la máquina sentado imprimiendo fotos. Por aquí entra el negativo y por aquí ellos ven la foto. Y si ellos la pueden mejorar si quieren, ¿cierto? Entonces, si está muy clara, ellos la pueden oscurecer, si está muy oscura la pueden aclarar, ellos le dan, si está muy roja le quitan el rojo, si está muy verde le quitan el verde, ¿cierto? Ellos la pueden nivelar, pero eso es a opción de esa persona que está sentada en esa máquina. Y en ese momento. A vos te entregaban una cosa y vos dices, está bueno, eso funciona, sí. Pero posiblemente un buen revelador te daba una mejor fotografía. Mauro, ¿cuánto tiempo tuviste el estudio? El estudio estuvo más o menos de 2002 a 2014. En el 2008 yo encuentro la posibilidad, yo me especialicé mucho en documento.
Porque los documentos tienen que tener unas condiciones especiales para que duren, ¿cierto? No Sí. es lo mismo tener vos un documento aquí en Medellín que tiene un ambiente más o menos templado y de una humedad normal a tener un archivo fotográfico en Quibdó. Humedad al 100 y calor al 100, ¿cierto? Allá en Quibdó un archivo se deshace en un año, ya no hay nada. Entonces vos cómo vas a perseguir un fugitivo si no hay archivos de esa persona, no hay fotos. ¿Por qué? Porque esos archivos se van desapareciendo. Entonces la fotografía de documento siempre tuvo unos parámetros para poder hacer una fotografía de documento que perdurara en el tiempo. Entonces yo todo eso me lo había estudiado y me lo había amaciado, porque cuando vos querés hacer algo bueno tenés que estudiarlo y trabajarlo. Y entonces yo tenía los mejores papeles, las mejores cosas para sacar la mejor documentación para que perdure en el tiempo, ¿sí? Entonces, como ya me había especializado con eso, una vez pasé por la oficina de pasaportes, tenía que hacer una vuelta y me fui para el sótano y había un local desocupado. Yo dije, aquí hay una oportunidad de negocio, fotos de pasaporte. Porque yo ya tenía esa máquina en mi estudio, Sí, una solo era máquina modelo. muy buena, muy costosa en ese momento, pero muy buena, que daba una calidad excelente, que le garantizaba una vida de 80 o 90 años en ese momento de una foto. O sea que en Quibdó, en ese clima, vos podías poner esa foto y ese fugitivo en algún momento lo iban a encontrar porque allá estaba su registro para Sí. reconocer la persona, ¿cierto? ¿Qué pasaba con esos fugitivos? Que en un momento iban a buscar y no habían fotos de ellos y lo que encontraban era desecho. Entonces, por eso, internacionalmente, para lo que era para visas y pasaportes, habían unas especificaciones muy concretas, para cédulas de ciudadanía, especificaciones muy concretas, para que esas fotografías duraran en el tiempo y no se perdieran. Entonces, como eran todas análogas, Sí. había que hacerlas con un buen proceso químico, con un buen proceso de lavado, un buen proceso, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, como yo sabía todo eso, lo hacía así. Entonces, esas fotos, en algunos puntos, siempre fue un referente para la gente porque me las mandaban era a mí. De ciertas registradurías me mandaban a mí, de la Alpujarra me mandaban a mí, porque garantizaba la calidad en el tiempo, ¿cierto? Y los requisitos, ¿cierto? La medida de aquí a aquí, la medida de rostro, la medida de los ojos, la medida de no sé qué, todo se daba, todo se entregaba. Entonces, como cumplían los requisitos, entonces, Sí, entonces un funcionario que se va a poner a pelear con la gente a devolverle una foto, es que mira que es que el rostro no cumple, es que mira que le pongo el dedo aquí y se me queda pegada la huella ahí en la foto. Sí. Entonces, claro, vaya ya, hermano, que allá, Sí, allá le van a sacar lo allá que ya es. le sacan lo que es. Entonces, como ya me había especializado, yo vi una oportunidad porque cuando eso, la oficina de pasaportes recibía era fotos físicas, no recibía fotos digitales. Entonces, monté un negocio ahí abajo en la Alpujarra, en los sótanos, alquilé el local, me lo entregaron, lo tuve durante 5 años más o menos. Y fue un éxito Fue un total. éxito desde que abrí eso, Sí, las sacaba filas. fotos todo el día. Y entonces la cámara estaba conectada al computador y el computador de una vez a la impresora, entonces se daban los tamaños, los formatos, entonces sacaban visa, sacaba pasaporte y todo cumplía las normas y se imprimía de uno. Entonces la gente salía en 10 minutos, en 5 minutos o 10 minutos, salía con su foto para la oficina de pasaportes y hacía todo. ¿Sí? Un negocio, esos 5 años ahí. Pero con todo que cumpliera la norma, sí. ¿cierto? No con fotos que se deshicieran, no con que no cumplieran tamaños ni formas. Entonces, desde ese momento, pues fue un éxito. Hasta que ya en Bogotá decidieron llevarse la oficina de pasaportes, el sistema se lo llevaron para Bogotá. Entonces aquí empezaron a tomar las fotos. Ya para los pasaportes y todo eso, ya la misma entidad. La misma entidad se encarga de tomar la foto de la persona y eso tiene sentido, ¿cierto? Sí, claro. Es que yo se lo estoy tomando a usted, que es usted, pero cuando eso de pronto no había esa tecnología Sí, no la tenían incorporada. todavía incorporada para ellos, ¿cierto? Entonces, en ese año hubo esos cambios, así, porque yo preguntaba cuándo van a cambiar el formato, no sabemos, no sabemos, ¡pum! De pronto, ya, la oficina de pasaporte cerrada, ya no, ay, pucha, ¿qué pasó? Y uno con el negocio ahí montado, con 5 personas ahí, 5 o 6 personas, entonces, y pagando ese local que era caro, entonces, ahí vino el primer problema. Entonces, yo en ese mismo periodo, pues, yo ya llevaba varios años ahí con lo de la Alpujarra y decidí también ampliarme y montar un negocio en Bello, que para irme ampliando un poquito hacia Bello y irle dando la vuelta allá para otra cosa que quería hacer. Entonces, ese negocio ajustó 9, 10 meses, iba creciendo, pero no había llegado al nivel que se sostenga solo. Yo tenía que sacar plata de la Alpujarra para meterle al otro. ¿Cierto? Y cuando eso yo ya tenía 2 hijas en el colegio. Sí, es que uno ya con hijos...
para la gente que los tiene, complejo. Tenía varios empleados, entonces yo, pucha. Entonces, este negocio, yo tenía que liquidar a todo el mundo, de cero. Es como si hubieran... Se quebró, pero había que liquidar a todo el mundo y fuera de eso sostener ese local, lo que restaba de año, porque eso fue en febrero, marzo que me dieron la noticia y eso estaba hasta diciembre de ese año o enero del siguiente año estaba el contrato. Y no lo podía entregar, no podía anunciar, no, deme 3 meses, no, nada, cero. Entonces, buscando formas de darle la vuelta a ese local, entonces que puse fotocopiadora, puse no sé qué, no funcionó nada. Entonces, todo ese año fue un desgaste y un... Sí, métale y saque lo que pueda. Y fuera de eso, el otro negocio ya empezó, entonces cierre aquí la Alpujarra, saque a toda la gente, entregue ese local así como estaba, pierda plata como un berraco, luego cierre allá el otro. Como le había gastado tanta energía a estos dos, cuando llego al estudio, también estaba desgastado. Entonces habían me encuentro con muchos malestares con los clientes, disgustos. Fuera de eso, ese año me subieron el arriendo como un 24-25% y yo dije, no, pero ¿por qué? No. Entonces yo averigüé y si uno sí puede apelar eso ante la superintendencia, pero te demora 5 o 10 años peleando eso. Entonces era otro desgaste, otra pelea más desgastante todavía. Yo dije, cierre. No, entonces yo hice un negocio, listo, yo me voy ya. Y me recibieron en el local así, ya, listo, váyase. Entonces me fui para conseguir una casa en Envigado, pero es lo mismo. Te salís de tu punto que te conocen. Sí, ya no era lo mismo y ya no se movía igual. Ella se sostuvo ahí más o menos unos 9 meses, casi un año, pero después no aguantó, ya pues no había forma de mantenerla, no logré recuperar esos clientes que tenía para acá. Entonces ahí la decisión fue ya, sí, cerrar y ya para la casa, trabajar lo poquito que pueda, lo mínimo que pueda, pero desde la casa. ¿Y hoy qué haces, Mauro? Hoy lo que hago es, tengo el nicho de negocios, pues hoy trabajo mucho con los estudiantes de grados, trabajo mucho con niños y trabajo mucho publicitaria, con esos 3. Esos 3 modelos de negocios tenés. Esos 3 modelos de negocios por ahora. No sé si voy a crecer, si lo voy a hacer o no. Por ahora estoy en eso. Pero entré en un estado de tranquilidad, que posiblemente eso te ayude a no emprender nuevamente algo, ¿cierto? Que también es muy válido, pues, porque si uno tiene que trabajar toda la vida. Porque es que ya viví unas circunstancias muy malucas con la gente, cuando te roban, cuando te volteas y te hacen cosas malas, cuando te quebras que te quedas solo, completamente solo, cuando es solo es solo. Sí, vos te quebras y vos no te vas con la gente no te... no. Sí te apoyan, ¿cierto? La familia sí te queda ahí al lado, están al lado, pero vos vivís eso en soledad. Sí, claro. Los que han sentido pero los hermanos lo apoyan a uno muchísimo, mi mamá, la familia, te apoya muchísimo, pero el resto vos sos solo en el mundo, pues. Sí, total. Y además vos, afortunadamente, pues no fue una quiebra donde vos te lleves y arrases con todo el mundo, no. Se fue todo lo que había ahorrado, todo lo que tenía, todo se perdió, vendí el apartamento que teníamos en ese momento, ya chao, se fue todo y ahí quedamos en cero. ¿De cuántos años, Mauro? 50. No, 45 años. O sea, decir, 45 años, arrancar otra vez. Sí, es un reto, el hijo de puta. Es un reto muy grande. Sí, porque de 40 y pico de años no tener la misma energía que tener de 25. Aunque a uno le digan, yo tengo la misma energía. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero yo le diría a un emprendedor, si uno se enfoca, si yo me enfoco otra vez en mi negocio, yo vuelvo a arrancar. Sí, claro. Yo vuelvo a arrancar. Lo que pasa es que yo quedé decepcionado y mi experiencia no fue buena y soy yo, no es el medio, no es el emprendimiento. No. El empresario, ese emprendedor berraco que dice vamos para adelante, arranca otra vez. Se vuelve y se para. Vuelve y se para, así sea con esa misma idea o con otra idea, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, soy yo quien está desmotivado. Yo me quedé desmotivado con la fotografía, con ese negocio, un poco desmotivado. Pero yo sigo estudiando mucho la fotografía y sigo queriendo mucho la fotografía, pero estoy un poco desmotivado como a volver a emprender y arrancar un negocio en firme y en forma. ¿Por qué? Porque de todos modos viene cambiando mucho la fotografía, viene cambiando a velocidades. Hoy pasa un tema que a mí me parece muy teso. El fin de semana
estuve con una persona y me decía, Daniel, es que hoy la fotografía ya no es ni digital, ya la generas con inteligencia artificial y la gente no se da cuenta que tomas unas fotos de unos modelos que no existen. Y me mostró las fotos y yo le dije, esto no es real. Me decía, no, estas son imágenes que no Exacto. son reales. Entonces vos perdés la motivación, pues primero, si esta nueva tecnología, que hay que apreciarla, viene y le da otro golpe a la fotografía. Ya se la dio, pues la digital le dio a la análoga. No, pero esto es un Y hitazo. ya la inteligencia artificial ya se la dio a la análoga. Se la volvió y se la dio Y y... volvió y se la dio. Entonces pélela y pélela otra vez. Y vuelve y pele y vuelve y pele. No, esto a mí me dejó impresionado. Solo hay que tomar las fotos de las prendas, escoger y poner el tipo de modelo que uno quiere y le monta las fotos al modelo. Y eso no es que queda la manga mal montada. No, eso queda perfecto. Entonces están haciendo cosas maravillosas. Afortunadamente, y bienvenida a la tecnología, pero entonces son cosas que vos decís, bueno, ¿Hasta dónde? ¿hasta dónde me voy a enfocar y hasta dónde no? Pues esto sigue o no sigue, ¿cierto? total. Listo, para tomar una decisión. Pues yo le diría a los emprendedores, en el momento en que usted tiene la idea, si usted se enfoca bien en esa idea y le da, eso sale. Ah, no, la sacó del Sale estadio. por algún lado. Porque yo decía, cuando resultó ese local no se lo alquilan a nadie, ese local es exclusivo, eso pues hay disque que mover palanca y todo. Yo no llegué con ninguna palanca a mover cuando alquilé el local en la Alpujarra. Sin palanca, sin nada, presenté los requisitos que pedían y me llamaron a los 2 días, a los 5 días. Eso El es local suyo. es suyo. Sí, no. Yo ya tenía el equipo listo para montarlo allá. Listo, ya me fui, lo pintamos, lo organizamos y pum, lo pusimos a funcionar y arrancó. Y funcionó 5 años. Cuando tu idea está lista, todo sale derechito, todo se va derecho, todo fluye, todo se da, los equipos llegan, la tecnología llega, la gente llega, todo aparece. Pero tenés que estar Preparado. enfocado, preparado no, enfocado. Sí, total. Tiene que tu idea esté ya madura. Pues como, listo, vamos a lanzarla. Pum. Señores, hoy lo tuvimos. Mauro, muchísimas gracias. Ani, muchas gracias a vos, hombre, por escuchar esta historia, hombre, tan mundana. No, a mí esta historia me pone una nota. Hoy tuvimos a Mauricio Molina en Volar sin Instrumentos. Señores, preparados para muchos proyectos más, para muchas historias más, para muchas oportunidades de negocio. Y aquí seguimos. Mauro, muchísimas gracias. Ani, muchas gracias, hombre. Muchas gracias por invitarme a este programa. Aquí a Juan Pablo, muchas gracias, hombre.